Hola amigos, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Luis Palacios. Están en la caja de Pandora y volvemos a traer al maestro Ricardo Bru, uno de mis maestros, lo digo para que quede claro. Y deciros que el vídeo de hoy promete, porque va a tratar sobre el miedo, sobre la muerte, sobre temas de actualidad, pero mirando lo clásico, ¿no? Y luego exponiendo lo que va a llegar de, bueno, pues lo que está sucediendo a nivel terapéutico, pues vamos a hablar también de ello. Recordad que aquí arriba tenéis un enlace, tanto de Facebook como de YouTube. En Facebook estamos en la caja de Pandora /vídeo, estamos en el grupo La Caja de Pandora y luego estamos transmitiendo a diferentes YouTube, que en este caso son Pandora Salud, Pandora Conciencia, Pandora Informa, Pandora Misterio, Liberatio Adam, estos serían y Liberterra, serían los 6 YouTubes a los que estamos saliendo en transmisión. Luego un saludo también a todos los moderadores y gracias por estar hoy con nosotros otra vez. Y vamos a hablar con el maestro. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Pues bien, bien. Estoy contento de estar aquí en la caja de Pandora, y contigo, ¿no? Evidentemente es un placer estar aquí de nuevo, sí. Bueno, pues vamos a lanzarnos con Ricardo. Estoy animando, antes hemos estado hablando con Ricardo a ver si se anima a hacer aquí alguna formación en Aulas Pandora y más adelante a ver si podemos anunciar algo con Ricardo también en Aulas para que todos ustedes puedan disfrutar y disfrutar de Ricardo, que, bueno, tiene un conocimiento inmenso. Yo me acuerdo cuando era un crío, básicamente un crío, que llevaba clases de parapsicología, hipnosis y 200 cosas más. Y magia, ¿no? Alta magia. Años, hace muchos años, sí. Era muy Sí, pequeñito. sí. Estaba empezando. Y yo soy muy mayorcito ya, es verdad, es verdad. Pero bueno, oye, eso da lugar a la experiencia, es verdad, ¿eh? La experiencia es importante. Y además, sí, ahora estamos en tiempos de online, es verdad, yo estoy intentando hacer cosas online también, pero me encantaría trabajar con vosotros en algo, así que ya lo hablaremos, ya veremos cómo lo hacemos, claro que sí. Pues bueno, ya dicho esto, así la gente iba llegando poquito a poco, vamos a empezar con la tragedia de Sísifo, engañando a la muerte. Pues Ricardo, te dejo con esta introducción mientras yo me voy a compartir en redes. Nos vemos en un momento. Bueno, muy bien, muy bien. Sísifo, sí señor. Bueno, pues aquí encantado. He traído para ilustrar, quizá mejor que nada, lo que voy a hablar, a uno de los autores, el mito de Sísifo, Albert Camus. Eh, bueno, representa uno de los puntos álgidos de la literatura francesa, es el Premio Nobel de Literatura de Francia. Tiene muchos, otro de los grandes libros de él es La Peste, y dos libros, La Peste y Sísifo, que creo que tienen mucho que ver con estos tiempos de pandemia, o como le queramos llamar, porque ambos nos hablan de cómo el ser humano reacciona ante la adversidad. En La Peste se ve, es un libro que nos habla de Argelia y nos habla de la estricta condición del ser humano, sobre todo depredadora, de falta de atención, de buscar cada uno su propio beneficio, de no preocuparse de los demás. Esto nos suena mucho y eso ocurrió realmente en Argelia, ¿no? Y el mito de Sísifo es un ensayo filosófico que hace Albert Camus, que es uno de los, bueno, el mito de Sísifo es un clásico, pero claro, al Camus le da un punto porque nos hace hablar, nos habla de Kafka, nos habla de Dostoyevsky, nos habla de un montón de gente, para empezar a entender, lo hablaba antes con Luis, a micrófono cerrado, ¿no? De la situación tan especial que tenemos con esta pandemia, ¿no? Uno de los grandes problemas es que el mito nos dice que Sísifo, que es el rey Sísifo, de alguna manera tenía una gran habilidad, una gran inteligencia y consigue convencer a Tánatos para encadenarlo después y burlar a la muerte. Los dioses se reúnen y deciden enviarlo al Hades, a Plutón, ¿no? Allí, como él ya había previsto, es decir, la astucia, ya había previsto que podían atraparlo, conocerlo, porque mientras él tuvo encadenado a la Tánatos, siempre estoy hablando de mitología,
mientras él estuvo encadenado en la Thanatos, no había muerte, ¿no? Como estaba encadenado en la Thanatos, la muerte desapareció. Y eso trajo muchísimos problemas, porque nadie moría, etcétera, etcétera. Conclusión, consigue salir del infierno Hades, porque el Hades griego no es el infierno del Satán, sino es otro tipo de infierno, un infierno donde van todo tipo de personajes, donde no solo hay lo diabólico, es un infierno más de Dante Alighieri, un infierno del inframundo, el inframundo lo define mucho mejor, ¿no? Entonces consigue decirle al Hades, a Plutón, que su mujer no le rinde ningún tipo de ritual, no le hace ningún tipo de sacrificio, no hace con él lo que tiene que hacer una buena esposa, y entonces Hades le deja salir para que de alguna manera cumpla su venganza. Un poco machista, sí, es verdad, pero estoy hablando del mito y entenderlo, que no podemos cambiar la historia es la que es, el mundo ha sido machista fundamentalmente, sigue siéndolo, pero desde luego lo ha sido más antes. Y entonces, aparte de esta aclaración objetiva, al final pues consigue burlar a Plutón y salir del infierno, que por lo tanto hay una reunión de dioses que deciden volverlo a colocar y le castigan. Y le castigan con la famosa piedra, que le obligan a hacer que cada mañana suba una montaña, una piedra, y la va rodando, 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 hasta la cúspide, que llega allí, y Sísifo entonces cae la piedra y a la mañana siguiente tiene la obligación de volver a empezar todo ese recorrido. Ese es el castigo. Si solamente pensamos en el mito, me diréis que, bueno, ya está explicado y qué es lo que concretamos, ¿no?, con todo esto. Pues sobre todo el aspecto simbólico a la pandemia de hoy en día. Fijaros, engañar a la muerte, primer punto, a la Tánatos, encadenar a la muerte. Ahí yo metería en el mismo capítulo todos aquellos que tienen una posición privilegiada en esta sociedad y que, habiendo la pandemia, el COVID, de alguna manera se usan esta condición privilegiada, no dando toda la información. Porque la Tánatos, o sea, la muerte, es atrapada por una astucia. Esto nos hablaría también, si os gusta el cine, pues como una combinación adecuada de fichas de ajedrez hace que en el séptimo sello, ¿verdad?, se engañe temporalmente a la muerte. Pero todo es temporal. Yo creo que en este mundo que vivimos, el mundo de Donald Trump, sobre todo porque es la primera potencia del país, ¿no?, de la humanidad, Estados Unidos, se ve un poco cómo está saliendo todo, cómo está ocurriendo, y se ve que hay muchos intereses, pero yo solo quiero hacer que el mito, de alguna manera, se proyecte sobre lo que está pasando. Y ahora sería los que tienen la información adecuada y no la están dando. Eso sería el primer engaño. Porque, claro, al no dar la información, acordaros que al principio de la pandemia, eso es algo que me tomo yo muy importante porque yo ya tengo una cierta edad, ¿verdad? Dicen que los que tenéis 18 años, pues no tenéis tanta posibilidad de espachurrarla, pero los que ya tenemos el 6 como puerta, pues de alguna manera ya empieza a ser más preocupante. La realidad es que nos tendría que preocupar a todos, porque eso le puede pasar a todo el mundo, pero esto me lo tomo muy en serio, todo esto, por eso he estado estudiando un poco el mito, ¿no? Entonces, lo primero es la información, lo primero, el encadenamiento de la tarde. Lo segundo, el hacer que en el inframundo, con otro tipo de astucias, poder conseguir salir basándose en la religión. Bueno, ¿dónde aparecería esto? La religión sería las normas y las leyes, el imperio de los jueces. Segundo nivel, por lo tanto, primero los que tienen opción a la gran información, que son las grandes multinacionales y las que contienen o tienen toda la capacidad del conocimiento, saben hasta dónde empieza, saben cómo empezó la pandemia, saben cómo se va a acabar, lo saben todo, y precisamente como saben todo esto, saben que hay una economía que está regente y saben que nos pueden, de alguna manera, según la información que den, nos encadenan o no. Primera cosa. Segunda cosa,
era sobre todo, y hay que tenerlo muy en cuenta, los aspectos religiosos. Hay una serie de aspectos religiosos que dan una serie de normas y hemos dicho que ahí entraba el corpus juris, es decir, la judicatura, los jueces. Los jueces sería el segundo elemento que formarían parte de estos tres. Los jueces, las leyes, ahora veis que la presidenta de la Comunidad de Madrid en España, los que vivís en España, ha cuestionado las normas que dicta el gobierno español y esto está pendiente de juicio para que digan si levantan o no levantan, como si la salud fuera un tema jurídico exclusivamente. Eso sería el segundo. Y tercero, el castigo. El castigo, que sería los de la piedra, ahí desgraciadamente tengo malas noticias porque los de la piedra somos nosotros. Bueno, eso ya lo sabéis todos hace mucho tiempo que somos los de la piedra. Los que trabajamos, los que tiramos para adelante, los que intentamos tener la ilusión de cada día y tener ese mensaje, pues nos encontramos con que subimos la piedra hasta la cúspide y la piedra vuelve a caer y volvemos a empezar y sigue estando en el mismo sitio. El castigo es permanente. Claro, de estas tres enseñanzas que nos daba, insisto, el libro que vale la pena, el ensayo de Albert Camus, del mito de Sísifo, habiendo visto estos tres niveles, lo he intentado aplicar a la pandemia y he dicho, engañando a la muerte, bueno, es lo que intentó él, pero no salió bien parado. Y me he dado cuenta que él en todo momento intentó engañar, pero como cuerpo presente, es decir, como persona física, no dándose cuenta de la supravivencia, o si queréis, los muchos recuerdos o la trascendencia que tenemos. Por lo tanto, una de las formas de sobrevivir a esta pandemia sería para neutralizar el punto número uno. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de la trascendencia. Si no nos damos cuenta de la trascendencia, querremos poner cerrojos a la muerte, pero lo que haremos es prolongar a lo mejor la agonía. Darnos cuenta que tenemos un ciclo vital, que tenemos que luchar por la vida y por la vida de nuestros semejantes, cambiando la mentalidad. Si somos capaces de hacer eso, empezamos a encadenar a la muerte, porque mientras más altruistas somos, mientras más nos preocupamos por los demás, parece ser que alejamos más este periodo. Nadie dice que se libra, yo no lo digo, pero vamos alejándolo poco a poco. Esos son una serie de experiencias que uno ya, insisto, cuando ya tiene el 6 por delante, ya las tiene vividas y me he dado cuenta que cuando las cosas mejor me han salido ha sido cuando más volcado he estado con los demás. Cuando más he ayudado a alguien, ha venido una ayuda de otra persona o ha venido una mano invisible que me ha ayudado, un empujoncito. Pero cuando uno está muy centrado en sí mismo, en buscar su propio beneficio, en buscar esas artimañas, nos encontramos con ese propio mito que encadenaremos temporalmente a la muerte. Es decir, tendremos la vacuna, ya tenemos la vacuna, y nos parecerá que hemos ganado todas las guerras, sin olvidándonos, ¿no?, que sigue habiendo cáncer, sigue habiendo multitud de enfermedades que siguen estando allí, que no se están atendiendo, sigue habiendo hambre, sigue habiendo problemas a nivel pediátrico mundial, sigue habiendo una serie de cosas que seguirán estando. Las cadenas, por lo tanto, son aparentes. Y así habremos hecho el primer nivel. El segundo nivel, que son las partes religiosas, que yo le llamo religión a ese tema, que sería la religión que hemos impuesto a nuestra sociedad, es creer en un corpus juris, en un código de leyes, en un código de establecimiento, de que hay que seguir unas normas que están dictadas por un poder establecido, que se convierte en un aspecto casi religioso. Bien, pues teniendo la astucia, aquí sí, y la sagacidad, no luchando frontalmente contra esa ley, porque entonces solo tenemos las de perder, automáticamente tenemos las de perder, sino buscando no leyes que le digas, por ejemplo, cuando decía Sísifo a su mujer, tú no me vas a hacer ningún tipo de funeral y entonces me dejarán salir del Hades, es decir, buscando una astucia, no, por ahí no. Hay que intentar sanear nuestra mentalidad y adaptar estas leyes para que nos perjudiquen lo menos posible. La misma ley es la propia trampa. Entonces tenemos que analizarlas bien
y vemos que a lo mejor cumpliendo una parte, pero sabiendo guardar lo otro, buscaremos la mejor astucia para realmente superar este tema. Tenemos aquí el punto número 2 y el punto número 3, sobre todo la piedra, que es el día a día. Dejemos que la piedra se quede inmóvil, no empecemos el primer movimiento de la piedra, sino que visualicemos que la piedra ya ha subido y por lo tanto estamos intentando primero mentalizarnos, tener la mente ágil, la mente dúctil, de que tendremos la capacidad de subir la piedra hacia arriba y bajará, pero que nos va a crear cada vez menos esfuerzo. Entonces nos daremos cuenta que al hacer esa subida, Sísifo irá más descansado, más relajado y le quedará tiempo de pensar, porque uno de los problemas que tiene Sísifo es que no se da cuenta que quizá la orden es ir subiendo la montaña y bajar, pero no se ha dado cuenta que quizá podía dejar de hacerlo. Así de sencillo. Estás condenado a mover la piedra hacia arriba, pero no sabía que un día podía decir, no la voy a mover más. Y no la voy a mover más es, voy a cambiar mi sistema de vida cotidiano, ordinario, por un sistema de vida. Ahora mismo, hablando de estos temas del online, ¿no? Pues ahora mismo vemos que nos hemos tenido que reinventar. Parar la piedra es, por ejemplo, todo este trabajo online que ha surgido nuevo que antes no existía. Es decir, nuevas cosas, nuevas formas y nuevos métodos. Y sobre todo, caducar, que no sea todo lo rutinario, caducar para nosotros mismos las rutinas que a veces no nos damos cuenta ni por qué las hacemos. Por ejemplo, si sube y baja y está condenado para siempre. Pero puede parar un momento determinado, porque no le ocurre nada si no para. Pero él no lo sabe. Automáticamente, si nos damos cuenta de eso, a lo mejor dejamos esa rutina y empezamos a generar pues un mundo de armonía en ese pequeño espacio que tiene donde está la piedra y la montaña y empieza a cambiar esa realidad. Bueno, esos serían los tres niveles que nos enseña, para mí, el mito de Sísifo de Camus, después de haber leído La Peste, evidentemente, nos envía hacia una parte extraordinaria. Vemos las tres leyes que están usando para, de alguna manera, tener a la gente, al público domesticado. Y siempre son las mismas, insisto. Hacernos creer que se puede atenazar a la muerte, es decir, que van a darnos una solución y ya casi mucha gente piensa, bueno, si el COVID se descubre la vacuna, ya está, no, podemos morir de miles de enfermedades más, aparte de la muerte natural, que te sigue estando. Nadie ha descubierto todavía el no morir, ¿no? El parar este proceso. Pero nos han hecho creer que con el fin del COVID, pues esa parte pues estaría sanada o estaría convencida, estaría acabada, ¿no? Por lo tanto, tres niveles. Yo propongo, para poder salir de estos niveles, ejercicios de tipo mental, ejercicios de tipo psíquico, ejercicios de tipo personal, donde hagamos la reflexión, ¿no? Donde muchas veces hemos querido encadenar, que eso no nos sirve solo para la COVID ahora es un ejemplo que hemos empleado, pero en nuestra vida personal, única de nosotros. ¿Cuántas veces hemos querido dejar encadenadas las cosas que nos resultan fatales? ¿Cuántas veces hemos querido atar y bien atado algo y no nos damos cuenta de que el vivir de forma natural, ¿verdad? De forma cambiante, pero sobre todo adaptándonos a los cambios que pueda haber. No sé, yo, por ejemplo, hay una forma de hacer las cosas. Yo pienso en mis clases, de las primeras clases que empecé a dar, pues hace casi 40 años, y las que estoy dando, las últimas que he dado, me refiero a las presenciales, las online es otro mundo, y yo estoy convencido de que mis cambios han sido espectaculares. Por ejemplo, de cara a dirigirme a la gente, de cara a ir echando cosas. Y eso que yo, como ha dicho muy bien Luis, era profesor de parapsicología y de hipnosis. Parapsicología en los años finales de los 70 y principio de los 80, la parapsicología no es el momento actual. El momento actual estamos viviendo ahora gracias a la tecnología que nos ha ayudado con la imagen, que nos ha ayudado en la expansión del conocimiento. Es verdad
que cuando nosotros estábamos con el campo de la parapsicología a principios de los 80, la divulgación no era la misma. Yo lo que propongo es, ¿qué herramientas tenemos? Bien, ¿qué herramientas? ¿Qué podemos hacer? Por contemplar la vida por contemplar no hacemos nada. Ponemos muchas cadenas, queremos enganchar la tánatos, pensamos que tenemos el remedio milagroso, no. Pensemos que nuestra vida es finita y que hay que hacer es dar mucha calidad de vida a la gente que nos rodea, y eso nos dará calidad de vida. No hacer cosas que nos lesionen, sino todo lo contrario, cuidarnos, pero no tanto solo y para nuestro propio beneficio, sino porque seremos más útiles a esta sociedad. Seremos mucho más útiles si, sobre todo, cuando nosotros hagamos un proceso de limpieza, ¿no? Quizá de cosas arcaicas, ¿no? De cadenas, de todas las cosas que nos llevamos machacadas, lo hacemos no sé, con la intención verdadera de ayudar a los demás, de ayudarlos de verdad. Si así lo hacemos, tenemos la oportunidad de sentir satisfacción. Si tenemos esta satisfacción, ya hemos empezado el camino adecuado. Por lo tanto, de Sísifo, de Camus, de La Peste, que son los libros que he estado buscando pues, para esta oportunidad que tenía con esta charla con vosotros, saco la conclusión de que nos tienen siempre con el miedo a la muerte es inevitable, inevitable, pero sobre todo lo que tenemos que entender es que la muerte simplemente es inevitable el proceso físico de dejar esta envoltura, pero esta envoltura es reemplazable. Ahí viene ya otra parte. Si creemos en que la vida se acaba en nuestra existencia física actual y en este momento, si creemos que todo esto del COVID y cuánta gente que está sufriendo y pasándolo mal, cuando acabe el proceso ya está, es decir, si esa persona se muere por COVID o por lo que sea, no hay más, no hay absolutamente nada más, evidentemente ya tenemos la cadena. ¿Cómo quitarse del primer nivel la cadena? El saber, el creer en la pervivencia del espíritu después de la muerte. Y lo digo con mucha seriedad. Si tenemos esta creencia, si creemos en que habrá otra vida, otros recuerdos y otra forma de entrar, sea porque somos de una creencia determinada, sea porque lo creemos realmente, o no sabemos muy bien cómo es, pero notamos que eso puede ser cierto o puede ser verdad. Tenemos esa esperanza. La esperanza en sí misma es un antídoto y de alguna manera, buscando un poco lo que nos va diciendo Camus, haciendo referencia a Dostoyevsky y a otros muchos, para crear tienes que creer y el que no cree, no crea. Entonces, el que no cree no va a crear nada, porque lo que haga, por la falta de creencia, no va a tener consecuencia. El que cree, crea. ¿Y qué crea? Bueno, al principio va a crear una serie de estructuras mentales. No es fácil, pero todos en un momento determinado nos hemos planteado cómo será nuestro final, cómo será la muerte, qué va a pasar. Realmente la gente que me quiere, que son incondicionales y que están diciendo una y otra vez que nunca te abandonarán y que siempre estarán contigo y van a estar contigo, o es que realmente después no será así. Bien, si nos aferramos tanto y creemos tanto y necesitamos tanto, vamos a tener una sensación de ansiedad, de agitación, ¿no? Por lo que pueda pasar. Cuando hay epidemias, como es el caso, sabemos que mucha gente muere, que mucha gente lo ha pasado muy mal, que además ha tenido efectos secundarios de la enfermedad. Pero normalmente los médicos no acaban de explicarse cómo en casos muy parecidos hay sujetos que, aparte de la respuesta inmunitaria, pero mismos sujetos casi no gemelos, pero muy parecidos biológicamente, la actitud de ellos antes de entrar en el proceso ha sido determinante para el resultado final. Por tanto, eso ha sido muy importante.
El mito nos dice que si solo vemos la piedra, no sabemos que podemos parar. Y seguimos subiéndola y bajándola, subiéndola y bajándola para toda la eternidad. Evidentemente, esa piedra, que es la condena, el castigo, la podemos parar cuando tengamos conciencia de por qué tenemos la piedra y cuáles han sido nuestras acciones. El resultado de las acciones son definitivos. El poder de una acción, de alguna manera, es el que realmente va a pasar esa pequeña balanza, y si realizas una acción, experimentas el resultado, pero si no la realizas, no. Por lo tanto, hay una serie de acciones que tenemos que hacer que llamaremos acciones virtuosas, acciones de tipo positivo, u otro tipo de acciones que no son tan virtuosas, que son mucho más normales, que serían un poco las que tenemos como especie, ¿no? Tenemos un deber, ¿no? Con el entorno, con el paisaje, con la polución, con los animales. Todo eso también nos da calidad de vida. Bueno, si cumplimos todos estos procesos y no nos dedicamos a buscar cadenas de otros para aprisionarlos, el mito nos dirá que la mejor forma que tenía Sísifo de engañar a todos era, sobre todo, no intentando ser ni más, no queriendo engañar a nadie, no queriendo ser el número uno de todo para alcanzar esa gloria personal, ese orgullo, esa vanidad, ¿no? Posiblemente esa es la gran lección. No habrá piedra entonces, porque si sabemos compartir, si sabemos de alguna manera dar, eso nos va a dar una gran ventaja. Nosotros, yo he buscado referencias, ¿verdad? Y las referencias que tenemos sobre la existencia cíclica, he mirado incluso dentro de aquí, en los textos que podemos ver en otras culturas, pero bueno, una sobre todo, ¿no? Que es el Samsara. Me tiro hacia atrás, el Samsara, espera, lo estoy poniendo al revés. Ahora, el Samsara, pues ahora lo voy acercando, veremos que cada una de las viñetas que tiene se van viendo diferentes espacios vitales. Vemos ahí diferentes. Una de las cosas que se estudia en el Samsara, hemos dejado ahora un poco la Grecia clásica, porque ya hemos visto que el mito ya nos ha enseñado, ya nos ha dado la parte básica, los aspectos filosóficos. Ahora, una de las cosas que nos enseña son los 12 vínculos dependientes relacionados, es decir, la forma que tiene el entorno de nuestra vida, y el Samsara no nos habla de piedra, pero eso que os acabo de enseñar sería un espejo, donde llama el Señor de la muerte, sostiene el espejo para que veas cómo es tu vida. Y eso es lo que va a pasar muchas veces en la mayoría de nosotros, es que llegará un momento que veamos en ese espejo lo que ha sido nuestra vida, y muchas veces lo que no hemos sabido es tener esos segundos de tiempo, esos segundos que pedía Sísifo, ¿no? De escapando del Hades para volver con su esposa y entonces volver a disfrutar de los placeres terrenales. Pero no, eso era absurdo. Conseguir salir del infierno vivo para volver a los placeres terrenales es absurdo, porque si era su máxima compensación, era eso, no le sacaba ningún partido. Estaba en el Hades y lo que tenía que haber intentado es volver, bien, si es lo que quería, pero para hacer algo que tuviera un significado. Los placeres terrenales, los placeres mundanos no nos dan ninguno. Simplemente nos convertimos en pura materia, ¿no? Esto sería un poco la enseñanza de todo. Pues volviendo al Samsara, los vínculos relacionados y toda esa fórmula, hay que tener muy en cuenta que para escapar a la muerte, hemos puesto los 3 casos de Sísifo, sobre todo es el cambio de mentalidad sabéis, bueno, no sé si lo sabéis, quizá para los que no me conozcan, que una de las especialidades o que de las cosas que más me han gustado trabajar ha sido la hipnosis, ¿no? La hipnosis nos da una serie de ventajas sobre el código de introspección. Y una de las experiencias que yo aconsejo, que hoy no es si acaso el momento, ¿no? Pero que habría que hacer, es una pequeña autorregresión, un código autorregresivo, para intentar buscar
en ese pasado no tan remoto, sino que fue la anterior vida, contacto con esa otra vida. Esa experiencia de contacto con la otra vida es pasar el umbral que hace Sísifo engañando a Hades. Nosotros no engañamos a nadie, porque la hipnosis se puede hacer por la transferencia del espíritu. Es decir, nosotros tenemos conciencia de otras vidas porque no morimos. El presupuesto que tenía, la hipótesis que tenía Sísifo de engañar a la muerte, de salir del Hades, es porque de hecho creía en la muerte. Pero si la muerte no existe y el Hades no deja de ser un paso de transición, o simplemente no hay Hades, que eso sería lo mejor dicho, el Hades es otra utopía, otro mito, el Hades que él describe de las almas de alguna manera en pena, el Hades griego, estarían ahí pues gente que de alguna manera estaría deseando volver. Ya sabéis todo, pasar por el perro de las tres, por el cancerbero, haber pasado la laguna de Estigia. Bueno, todo eso como mito está muy bien. Pero después en la realidad, el Hades no existe, lo que existe es el umbral. El umbral es el espacio que hay entre nuestra vida ordinaria, llega la muerte, y el contacto con otras realidades. Primera realidad que vamos a tener va a ser bueno, sí, yo le llamaría un espacio de lugar, es que es un lugar muy indeterminado, que cada uno va a vivir a su manera. Unos lo ven, como nos decía Francisco Cándido Xavier, ¿no? Lo ven como un lugar, el gran medium espírita, lo ven como algo como pantanoso, con ciénegas, otros lo ven como un desierto, otros lo ven como lunas rojas, montañas, incluso hay quien ve pirámides, espacios de tiempo donde hay mucha gente que no acaba de encontrar, que está buscando un poco un punto concreto de luz, donde ahí se despierta la conciencia. Bueno, la mayoría de personas, ¿no?, que han estado trabajando la mediumnidad, que sería el sacar las cadenas de verdad, porque Sísifo desaparecerá también, la necesidad de buscar astucias y del engaño, cuando engañemos a la muerte, porque sabemos que la muerte no es más que un periodo transicional. Si este proceso mental no somos capaces de hacerlo, si este proceso mental no nos lo creemos, y si llegamos al momento final no creyéndolo, es posible que estemos mucho tiempo en el umbral. Eso lo que estoy describiendo del umbral sería la muerte física en esta vida y hasta llegar a contacto con seres superiores y después, evidentemente, la reencarnación o un estado, bueno, diferente o distinto. Cada persona tiene una serie de caminos que son difíciles de decir, pero la mayoría de mortales venimos una y otra vez por nuestras imperfecciones. Lo normal es que volvamos a venir porque no todo se ha hecho bien o que no hemos despertado la conciencia verdadera. Si os fijáis con el mito de Sísifo, estamos siempre o tirando la piedra o buscando una serie de astucias con tal de conseguir escapar. Pero no podemos escapar a algo que por sí mismo, decimos de nuevo, no existe la muerte final, es decir, el final de la existencia, sino el cambio de modelo, el cambio de paradigma, el cambio de la estructura, de la envoltura, y es cuando esos cambios se dan, cuando esos cambios ya se han producido, automáticamente naces de nuevo o vuelves a nacer como en un cuerpo físico, el mismo espíritu vuelve a la vida y así una y otra vez hasta alcanzar un plano de espíritu perfecto. Si esto lo creemos, tenemos la esperanza y la llave perfecta. Si no lo creemos, lo que haremos es pasar un umbral más angosto, más difícil. En tiempos de pandemia como este, el tener estas cosas claras está ayudando a mucha gente en lugares muy concretos
a ser refractarios un poco al contagio. No es lo mismo la mente del que cree en este proceso que os estoy narrando que la mente atemorizada, ¿verdad?, de aquel que piensa que esa gotita que de alguna manera está en los aerosoles, ¿no?, y va a producir que podamos infectarnos. Nos lo han puesto realmente las noticias y lo que los científicos, con el capítulo de la religión, yo he llamado el número 2, acordaros, la religión, lo han puesto tan complicado que realmente ahora ves a gente por la calle mirando si ve una gotita, ¿no? Porque está un poco, si alguien da un estornudo, ya ves que todo el mundo sale disparado, ¿no? Cuando la gripe común y gripe ordinaria sigue estando ahí, nadie la ha quitado, nadie, bueno, lo único que ha pasado una cosa muy curiosa. En Sudamérica y Australia, lo digo por si alguien nos oye desde allí, me lo corroborará, los resultados de la gripe de este año han sido espectaculares. Pero fijaros, han sido espectaculares no porque ha habido mucha gripe, sino porque ha habido muy poca. Es como si el COVID hubiera estado paralizando a la contaminación anual, que es la gripe común, ¿verdad? Esa gripe común que todos pasamos y que de alguna manera es los 3 días de cama, que ahora me vacuno, no me vacuno, bueno, esas cosas que yo no voy a entrar ahí, pero que hay quien se vacuna y hay quien no se vacuna y hay quien la pasa. Pero curiosamente, en la parte argentina, Cono Sur, Australia y los países que han pasado el periodo que vamos a pasar Europa, en la parte de Occidente, hay menos exposición de gripe común. Quizá eso es porque el miedo al otro virus, fijaros cómo es nuestra mente, nos está haciendo una pantalla de que el verdadero enemigo es el otro y nos está dando fuerza y energía. No lo sé. Eso es una especulación, lo que acabo de decir, sí, pero porque no sé por qué es. Pero lo que sí sé es que ha habido menos casos, esos son datos estadísticos comprobados. La única manera es que el virus, coronavirus famoso, está parando al otro virus, pero claro, a través de nosotros, porque la contaminación sigue siendo la misma. Eso es lo que ahora mismo nos tiene como más preocupados, ¿no? La forma de contagio. Empiezan las mascarillas, empieza todo esto. Y yo, buscando los mitos, hemos visto que una y otra vez caemos en los mismos errores. Es decir, evidentemente yo recomiendo que se sigan las normas que dictan eh, las autoridades sanitarias, no puedo decir otra cosa. Algunas de esas cosas nos han confundido un poco, primero nos han dicho no, después nos han dicho sí, después nos han dicho no y otra vez sí, pero hay que seguir un poco la línea, más que nada porque lo que no hay que hacer bajo ningún concepto es enfadarse, es decir, no tomárselo como algo personal, no tomárselo como una agresión personal, no tomárselo como algo que nos están haciendo a nosotros, sino que la manipulación, como hemos dicho al principio, los dioses que son los que condenan a Sísifo, existen también ahora en la Tierra. Esos dioses, los Sísifos que somos nosotros, los que arrastramos la piedra. Existe un Olimpo donde está Zeus dominante, que evidentemente Zeus no es Donald Trump. Donald Trump es otro tipo, es un general de los olímpicos. El Zeus del Olimpo es el que en este momento está dominando, nos está generando las respuestas que creen más adecuadas. Algunas de esas respuestas son coherentes, otras dependen de otros intereses. Por ejemplo, lo que decía al principio, el saber el estado, el propósito de tiempo que va a haber, es decir, cuándo puede ser el momento que va a haber una recuperación económica, cuándo la vacuna va a generar una serie de cambios importantes, cuándo va a haber una serie de medicamentos de diferentes categorías, de diferentes etiologías que nos ayuden a superar mejor esto. Bueno, el que tiene esa información, que ya la tienen, puede dirigir aproximadamente los mercados. Bueno, sobre este campo, sobre este nivel, mi trabajo, como antes os he hablado del Sansara, lo que buscaba era un poco ver, ¿no?,
Existen referencias sobre pandemias anteriores y lo que han hecho la gente que ha despertado conciencia, pues sí, lo hay en muchos escritos. El azote pandémico en la humanidad ha sido cíclico. Hemos pasado tantas pandemias que hemos muerto muchísimo más de pandemias infecciosas que de guerras, y eso que de guerras nos hemos aniquilado bastante. También hemos muerto mucho de hambre, pero sobre todo las enfermedades ha sido nuestro gran acabador de la vida de la envoltura. Es importante esto, lo quiero remarcar. Vida de nuestra envoltura. Librémonos del plan de Sísifo, engañemos a la muerte convencional, a la muerte que nos venden las multinacionales, porque nos viene a decir que no hay nada, nada de nada, y vayamos a saber que hay una trascendencia del espíritu. Yo supongo que a través de un poco, supongo que como siempre, pues quizá entran preguntas. Yo lo que pasa desde aquí no puedo verlas, no puedo saber si tenéis algo que preguntarme o no, no sé cómo va esto, pero ¿cómo? Sí, a ver, se pueden hacer, se te puedo pasar preguntas que están a través del chat, pero yo, Bru, te quería comentar si quieres hacer un ejercicio para trabajar esto del miedo para la gente, sobre todo mayor, ¿no? Que antes me has dicho al principio que están en un terror. La gente joven quizás se No, adapta más al tema. la gente Pero ¿quieres hacer joven, un ejercicio? una de las cosas que tiene es que piensa que no le va a tocar. O sea, yo la mayoría de jóvenes que conozco dice, bueno, a mí no me va a pasar. ¿Por qué? Porque soy joven, solo por eso. Y desgraciadamente, pues para eso están las estadísticas, ¿no? Esa envoltura que perdemos, que llamamos muerte, eso que llamamos muerte que no es, evidentemente le pasa a los jóvenes, a los niños, y nos pasa a los ancianos y a todos. Pero lo del ejercicio me parece bien. Yo quizá voy a dirigir el ejercicio para una práctica de autorregresión, para darnos cuenta del umbral, de esto que les he hablado, del umbral que ya pasaron, del conocimiento que tuvieron. Yo pienso que les puede ir muy bien. Sobre todo, Luis, porque, como he explicado, hay 3 niveles y esos 3 niveles que después, si la gente quiere preguntar sobre esos niveles, podemos hablarlos, pero que son los que nos están ahora mismo atenazando, ¿eh? Los 3 planos son estos que están implacables. Yo, pues, te sigo tu consejo, que me parece bien. La mejor manera de hacer el ejercicio, pues los que quieran seguirlo, pues nada, están ahora mismo en casa. Pues nada, lo mejor que pueden hacer es, bueno, ahora no cierren los ojos porque si no, no me van a ver. Ya lo harán. Yo contaré hasta 3. Cuando yo cuente hasta 3, empezaremos el ejercicio, que será una introspección, ¿eh? Esa introspección va a ser un código autorregresivo para llevarnos a esos umbrales que pudieron ser o que fueron en su momento los umbrales de lo que fue la anterior reencarnación. Ya que estamos aquí, es que hemos venido de otro lado. La vida empezó hace mucho tiempo y en cada uno de nosotros forma parte de otras experiencias, de otros recuerdos y de otras vidas. Incluso algunos nos dicen que de otros planetas, no necesariamente del mismo. Poneros cómodamente, sentaros cómodamente y vamos a ver si podemos eliminar el miedo, ese miedo de Sísifo que tiene que engañar continuamente. ¿Cómo podemos engañar ya al miedo, no a la muerte? La muerte ya sabemos que no existe, por lo tanto es un traspaso. Y si no existe la muerte, hay que engañar al miedo. Y más que engañar al miedo, lo que hay que hacer es acabarlo. Sabiendo la verdad. La verdad es verdad, lo dice el Evangelio, nos hace libres. Y para hacernos libres tenemos que tener convicción. Sígueme conmigo este ejercicio, un ejercicio de introspección, de relajación, de trabajo interior que va a empezar ahora. Voy a contar hasta 3, cierra los ojos y te voy guiando. Adelante. 1, 2, 3. Respira lenta y profundamente.
Estás con los ojos cerrados, cómodamente sentado. Intenta que si tienes algo que te apriete, la ropa, el pantalón o quizá ese cinturón, aflójatelo un poco. Respiras llenándote de energía, de luz, de fuerza. Poco a poco vas entrando en una respiración más acompasada. Inspiración, expiración lenta. Dejándote ir, soltándote, aflojándote, aflojándote. Bien. Piensa en tu cuerpo que ahora tienes que sentirlo liviano. Liviano es flojo, sin nada que te apriete, sin nada que te preocupe. Seguimos concentrados. Inspiración profunda, soltándolo, soltándolo. Piensa que al soltar también sacamos estrés, ansiedad, relajación. Vamos a empezar a sentir nuestro cuerpo distinto, diferente. Vamos a empezar a entrar en una vibración muy importante. Contaré de nuevo hasta 3 y notaremos todo nuestro cuerpo magnetizado. Desde aquí puedo hacerlo y todos podemos. Os envío energía magnética, positiva. Adelante. Que vaya pasando. Ahora va a pasar de la frente, los ojos, la cara, el cuello y va acompasando todo el cuerpo. Y llegando a las piernas, a la planta del pie, sintiéndolo todo flojo, flojo, flojo y distensionado. Muy flojo. Extraordinariamente flojo. La sensación de descanso y de relajación entra por sí sola. Vamos a pensar un poco en ese miedo a la muerte. La gente mayor y la no tan mayor, porque el miedo a la muerte es transgeneracional. Pero no hay que tenerle miedo. Creemos en que hay una vida más allá de esta y nos cuesta creerla. Pero es casi imposible que no exista otra vida por cómo es esta misma. Esta misma vida nos demuestra que somos una transición, que todo el esfuerzo de una vida no se va a ir simplemente a la nada en una sola existencia. Pensemos en esta reflexión y ahora vamos a hacer que nuestro brazo derecho, solo el derecho, se sienta pesado y centrémonos en nuestra mano derecha. Contaré hasta 3 de nuevo y la mano derecha se cerrará lentamente. 1, 2, 3. Apretamos ligeramente la mano derecha. La tenemos apretada. Y empezamos a recordar. Voy a conectarme psíquicamente a través de esta cinta, de este vídeo, para que todos los que estéis siguiendo esto hagáis una introspección fuerte e instantánea al umbral anterior a esta vida. Cuando yo cuente hasta 5, el viaje es al umbral. El viaje es a ese terreno, ese bosque que estabais pasando después de haber acabado la existencia. Habíais vivido una vida. No, apenas recordabais nada y os vais a centrar en andar por esa vida y de golpe y porrazo van a pasar cosas muy bonitas, muy entrañables, preciosas, que os van a dar esa capacidad de perderle el miedo y de tener esperanza. Contemos ahora hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5.
introspección. Viajemos hacia el umbral. El umbral está ahí. Ese umbral está ahí, nos está esperando. Imaginaros que estáis caminando por ese bosque. Estáis caminando. Notáis que venís de otro lugar, de otro momento, de otra existencia. Pero no tenéis muy claro de dónde. No nos importa esto, porque lo que nos importa es que más adelante, entre medio de los árboles, vemos una luz que parpadea. Y vamos a caminar por ella, hacia ella. Andamos lentamente, nos vemos a nosotros mismos, pero con otra ropa, más ligeros, y vamos hacia la luz, más luz, y allí hay un grupo de personas muy entrañables, notamos como si son hermanos nuestros, como si nos conocieran. Nos dan una amplia sonrisa que nos están esperando, nos abren los brazos. Son los seres de luz que están allí esperándonos. Hemos hecho esta pequeña introspección al umbral y nos están viendo. Y ahora, enseguida, en un momento, vais a ver a vuestros padres cuando erais niños. Niños. Porque ya habéis vuelto. Contaré hasta 3, ya sois bebés. Ya notáis, os acordáis de la cuna. Os acordáis de cuando erais pequeñitos, de vuestro juguete favorito. 1, 2, 3. Y estáis viendo a vuestros padres. Sois pequeños, tenéis 2, 3 años. Y el tiempo va transcurriendo. 5, 7 años y ya tenéis plena conciencia de vosotros mismos. Venís de una vida anterior. Podemos buscar quiénes fuisteis, qué hicisteis. Para eso, el estudio del karma, de la reencarnación, nos puede dar una pista. Pero ahora lo importante es saber que habéis hecho este proceso, que habéis vuelto a encontrar a vuestros padres, ahora estáis aquí, y que el día que os vayáis volveréis a hacer el mismo proceso. Mantener muy fuertemente esta convicción. Mantener muy fuertemente esta posición en la vida. Si lo hacéis, desaparece el miedo a la muerte y la roca de Sísifo ya no existe. Ya no hay nadie a quien engañar. Porque ya sabéis que es una transición, tenéis que luchar por la vida, tenéis que vivir que en la mejor calidad posible, haciendo lo posible para ayudar a los demás y sobre todo saber que hay esperanza, porque de aquí se vuelve y se vuelve, hasta que ya no necesitemos volver porque ya estaremos muy arriba, ya no necesitaremos que nadie nos ayude. Pero para eso falta. De momento, nada se va a acabar aquí. Nada. Y nuestros seres queridos los volveremos a ver allí. Si tenéis muy firmemente esta composición, si esto lo repetís como un ejercicio, intentando buscar recuerdos, os va a dar mucho coraje y estáis generando una especie de barrera protectora contra esta pandemia de ignorancia, de miedo, de indecisión y sobre todo contra el peor de los enemigos, que es el que no podemos hacer nada. Sí podemos hacer. Esto que os estamos diciendo ahora, esto que yo os estoy diciendo es hacer algo. Y hacer algo significa generar esperanza, motor de esperanza. Generar algo es estructura de pensamiento. Generar algo es creencia. Y todo eso son lo que hemos estudiado y lo que hemos visto en esta charla. Y que creo que además nos puede ir muy bien de cara a tener, sobre todo, defensa. Contaré hasta 3, abréis los ojos, 1, 2, 3, soltando. Espero que os haya ido bien el ejercicio, que os haya servido para esa introspección. Y es una manera, sobre todo la esperanza, es muy importante. La esperanza es el único motor que nos queda. Precisamente estamos en la caja de Pandora y como caja de Pandora sabéis que cuando todo se esparció por la humanidad, solo quedó una, que no se fue, que fue la esperanza. Por eso nos agarramos a ella, ¿eh?
Y aquí, como caja de Pandora, esa nos agarramos fuertemente. Y a ver. Pues Ricardo, yo te quería, para empezar con las preguntas, mientras la gente nos pone las preguntas en mayúsculas, nos dicen el nombre, el país, y ponen pregunta delante para que yo sepa que es una pregunta y es hacia mí, yo te la haré llegar. Te quería hacer la primera pregunta yo, y es el tema de lo que está sucediendo hoy en día en el planeta. Yo sé que tú también miras tus cositas, ¿no? ¿Y cuándo crees que podremos salir de esto y de qué forma o de qué manera, ¿no? Bueno, el oráculo, uno de los oráculos que yo creo que tú conoces, que tengo es precisamente el oráculo, yo creo que sí lo llegaste a ver, ¿no, Luis? El oráculo del Sansara. Sí, Pues ese es el que más sí. estoy, precisamente que tiene que ver con los vínculos dependientes relacionados. Lo he estado viendo y según esto, por el periodo cíclico, independientemente de otras cuestiones, el periodo cíclico estaría situado sobre el mes de julio del año 2021 como un proceso de realmente inversión de esta situación. No tanto porque haya una solución definitiva, sino porque va a haber varias soluciones, una serie de soluciones encadenadas. Lo que sucedió con el SIDA fue que al final la vacuna del SIDA no está, pero sí está el cóctel de medicamentos que te permite no solo vivir, sino tener una enorme calidad de vida. Y por lo tanto la gente con SIDA, con el cóctel de medicamentos, tiene una calidad de vida completamente buena, ¿no? Esto lo pongo como antecedente. Puede ser que lleguemos a una serie de medidas que van a llegar sobre el mes de junio, me dice el oráculo del Sansara, junio, julio del 2021, para que eso empiece a cuajar. Evidentemente y desgraciadamente, no va a ser lo mismo vivir en España, en Francia o en México, que vivir en Nigeria, en Kenia o en Somalia. No va a ser lo mismo, no va a ser, o en Bangladesh. Eso ya lo sabemos. Pero yo pongo esta fecha, sí. Esta Más o fecha menos, es la que me dan los oráculos. yo predije que Dime. cuando empezó en marzo, más o menos, ¿no? Creo que fue en marzo, yo dije, son 2 años. Y más o menos creo que son las fechas Ajá. que tú estás diciendo. Más o menos, me refiero, mes arriba, mes abajo, pero es lo que me Sí, sale a sí, mí. sí. O sea, que estamos coincidiendo Sí, más o menos en la previsión. Es decir, todavía nos queda un añito largo de cosas raras, ¿no? Pero que luego sí. irá mejorando. Claro, es lo que tú decías también antes fuera de cámara, hemos estado hablando, que la vuelta tampoco va a ser como la habíamos conocido anteriormente, que los cambios, habrán No, cambios que ya se quedarán, habrán cambios que serán nuevos y como conocimos el planeta, que antes podíamos viajar en avión libremente o podríamos ir a cualquier parte del mundo, ya no va a ser lo mismo, van a haber limitaciones para muchas cosas y para viajar van a pedir muchos requisitos. Total, que mucha gente al final no va a hacer muchas cosas porque los requisitos van a ser tan arduos que al final uno dice, ¿para qué tanta complicación de vida si lo que quiero es vivir? El problema es que están fraccionando el planeta de tal manera que no quieren que, pues eso, que nos comuniquemos entre nosotros y viajemos, ¿no? Y están cortando eso, más la economía, el reseteo económico que está habiendo, que eso va a ser realmente el antes y el después, ¿no? Y luego entrar en lo que le llaman el sistema este de tecnología 3.0, en el cual todo se basará ya en criptomoneda, basada en oro, un sistema, vamos a decir, mucho más tecnológico, donde realmente mucho del trabajo se va a hacer en casa, con el teletrabajo. O sea, ellos quieren poner una serie de cosas que al final, cuando, como dice la Yolanda, cuando bajemos a la calle vamos a tener ahí una almohada en el culo y en una silla de ruedas porque no nos vamos a ya, mover ya. para hacer nada. Al final, ¿no? Gafas Tú, 3D, ese tipo de cosas. fíjate, Luis, que y completamente de acuerdo con lo que dices, pero solo hay que pensar en la calle hoy en día y en cuando vamos de compras, cuando vamos a hacer lo que podemos, como el dinero en metálico, los billetes están casi casi son una rara avis, ¿no? Dices, llevas dinero, dice gente, te saca la tarjeta y dices, no, no, dinero del otro, del que nos gusta tener una caja llena, porque se ha desaparecido, ya no está. Alguna monedita, porque claro, los coins se necesitan para el carrito, para el no sé qué, pero aparte de los coins, desde luego lo que son los billetes de 500, de 200, eso ya, bueno, quien los vea me avisa, porque hace tiempo que han desaparecido, pero posiblemente la tarjeta de crédito, la tarjeta que todos tenemos, ya nos habla del fin del dinero de papel.
Esto ya es una realidad y lo lleva la pandemia. Pero es que además van a haber más cambios, tú los has dicho muy bien. Pero insisto, igual que Sísifo, que nos lo enseñó, si no queremos hacer eso, lo que tenemos que hacer es buscar medios y maneras de decir, bueno, me gustaría ir, claro, a ti y a mí nos gustaría ir a México, a Egipto, donde sea, pero a lo mejor no podemos ir durante un tiempo, pero podemos ir a 20 kilómetros de casa e intentar reproducir esa ilusión y no hacer que nos venza la inacción. Porque lo que no tenemos que dejar, no tenemos que permitir es que nos conviertan en hormigas, pero hormigas en este caso obreras, de las de no salen de la parcela, porque entonces es una manera ya de control total. Entonces, para salir de ese concepto hormiga obrera, porque ni siquiera es soldado, sino obrera, para salir de ese concepto hay que coger nuevas ilusiones. Y se puede vivir con la mente no nos la pueden parar, la mente no nos la pueden robar, la mente será siempre desafiante y podremos tener los mundos paralelos y virtuales que queramos. Y mientras tengamos esto, sabiendo que esta vida física, ni siquiera esta vida acaba, sino que no es más que una transición, tenemos una gran ventaja. Claro, cuando perdemos la fe, cuando no tenemos creencia, como yo, por eso me encantó mucho el libro de Camus, dado que eres Albert Camus, sobre todo es el filósofo del absurdo. Leyendo el absurdo de Camus nos habla del absurdo de la vida humana. Cómo aferramos dinero para morirnos después y qué hacemos con el dinero, se lo queda otro, que lo que hace es lapidarlo, ¿no? O bien no somos capaces de dar, a lo mejor con menos dinero vivíamos mucho mejor con una calidad de vida, o a lo mejor ayudábamos a alguien. Es decir, el absurdo tiene que desaparecer de nuestra vida y eso es uno de los caminos que hay que hacer, creo yo. Bueno, retomando esas ilusiones cercanas, tú y yo hicimos algunas locuras en el hotel cuando estábamos dando los cursos, ¿no? De parapsicología, nos divertimos mucho y ahí hablemos de hacer una cosa que al final no la hemos formalizado. Aparte de los viajes que nos salieron por otros motivos, íbamos a ir a Sitges, a un pueblo abandonado, a hacer unos experimentos parapsicológicos con gente. Sí. Eso era brutal, ¿te acuerdas, no? Que al final no lo hicimos, eso sería fácil retomarlo. ¿Sabes qué pasa? Que precisamente las piedras las hemos encontrado en el camino. Hay gente que te la da la piedra. Hay gente que te tira la piedra y claro, mientras te está cayendo la piedra, pues no tienes más remedio que cogerla y dejarla. Y claro, en medio pierdes mucho tiempo. Eso es verdad, Tenemos que hacer un esfuerzo importante para sacarnos las piedras de encima. Porque hay gente que solamente se deja caer a plomo. Y eso anula tu capacidad creativa. Y eso es lo que nos pasó. Pero eso acabó. Sí, podemos intentar hacer cosas, experiencias. Es quedar cuando podamos, que ahora no es el mejor momento, pero será pronto, una experiencia. Pero también se puede hacer otra cosa. Y para eso tienes la caja de Pandora. Que aunque no podamos ir todos a la vez, sí se puede transmitir en directo. Y a lo mejor no vamos 200. No, pero pueden verlo 20.000. Y a lo mejor van 16, no sé. Esto sí, y la gente lo puede seguir totalmente, ahora que sé que ha aumentado mucho la capacidad, en plan streaming, ¿no? Se puede hacer las experiencias, se puede hacer todo. Una noche de experiencias, una noche de búsqueda de fantasmas, de búsqueda de fantasmogénesis o lo que sea, se puede hacer, pero no necesariamente todos a la vez. Ahora no es el buen momento para ir un montón de gente, pero sí retransmitirlo de un grupo de gente que lo haga. Eso sí lo podemos hacer. Lo vamos a retomar, Luis, lo vamos a retomar. Y sea ese pueblo u otro, porque hay muchos sitios donde ir. Incluso, en fin, dime. No, que te iba a decir que el problema de ahora es que no dejan grupos de más de 6 personas, pero esto lo levantarán. Claro. Yo creo que para primavera, que es cuando empieza otra vez a ver los cambios, porque sabemos que a partir de febrero o marzo habrán cambios positivos. Ahí es cuando tendremos grupos más grandes, se podrán hacer grupos más grandes, me refiero que podamos haber más de 10 personas, entiéndeme, lo que has dicho tú, 10, 15, ¿no? Porque hacer la transmisión hoy depende de dónde sea, si hay cobertura desde un teléfono móvil, que es 5G o 4G, se puede conectar al ordenador y a la cámara y hacer la transmisión, o incluso desde un móvil, ¿no? Lo que pasa que el móvil también, porque hoy en día el que tengo yo el Note 20, con ¿cómo se llama? Unos iPods de estos que les llaman ahora, unos auriculares inalámbricos,
Incluso Sí. puedes hablar directamente y grabar con el móvil. El móvil puedes poner trípode o puedes también con un palo selfie acercarte, ¿no?, a la situación y se Sí. escucharía perfectamente. O sea, ahora ya tenemos una posibilidad de poder hacer ese tipo de cosas sin llevar grandes aparatos, grandes ordenadores, grandes cámaras, el tener Es que verdad. el ordenador con el móvil. Podemos hacer cosas más. Cuando dijimos de hacer cosas, todavía era el tiempo de ir con muchos aparatos, ¿eh? Con mucha. Ahora, a lo mejor, con muy poco aparato podemos hacer mucho. Bueno, yo cojo el reto y me comprometo que en esta primavera, a la mínima que tengamos algo, posibilidad de tal, vamos a hacer una experiencia. Una, empezar y acabarla. Eso, por supuesto, ¿eh? Eso puedes contar conmigo, y de las muchas que tenemos pendientes. E incluso, acuérdate aquella vez que hicimos la experiencia Ouija, por ejemplo, pues también podemos hacer un streaming sobre esto. Se puede hacer para que haya 20.000 personas que lo vean en directo y que sintonicen en directo. Todo eso se puede hacer, Luis. Claro que se puede hacer. Hay que decir Y que lo la haremos. Ouija, él lo hacía no una Ouija normal, sino que él hipnotizaba a unas personas para que hicieran una Ouija, pero siendo hipnotizados. Porque a lo mejor la gente dice, joder, os metís con Ouija. No, estamos hablando que él es profesor de hipnosis y estamos haciendo una prueba con gente hipnotizada. O sea, era un ejercicio. Exacto. No se le... Era un ejercicio, sí. Era un ejercicio de transmisión mediúmnica a través de un tablero, ¿eh? Pero en este caso todos estaban en sintonía. Y eso hacía que no hubiera el factor miedo o presugestivo sobre condicionantes, ¿no? Porque tampoco la gente sabía nada de lo que iba ocurriendo. Eso pienso que se puede hacer. No, yo soy partidario de hacer investigación, ¿eh? Incluso, y lo que hemos hablado antes, de intentar hacer algún curso. Si a alguien le interesa, pues yo pienso que es el momento de hacerlo ahora, porque eso es generar esperanza de Pandora, ¿eh? Esto es la verdad. Bueno, esos vídeos en Caja de Pandora me los borraron, pero en Luis Palacios todavía existen, o en Facebook. Entonces los podéis, en iVoox, lo que pasa es que ahí sería audio, no lo podríais ver, ¿no? Pero que siguen estando, lo podéis ver para la gente que está por ahí. Vamos con las preguntitas para que no nos las dejemos. Itza nos pregunta desde México, ¿la esperanza sería similar a proyectar planes o imaginar? Sí, la esperanza, sobre todo, es el convencimiento de que, aunque haya dificultades, lograré mi objetivo. No sabremos cuándo, pero sabemos que lo vamos a conseguir. Esa es la verdadera esperanza. La esperanza es que habrá solución. Cuando no hay esperanza es cuando crees que no hay ninguna posibilidad de que esto se realice. Y eso es la peor de las condiciones. Esa es la piedra de Sísifo otra vez, y esas son las cadenas de la Tánatos, y eso es volver al de esto. La esperanza es la luz que en un espacio de tiempo nos llevará al lugar que deseamos tener. Una cosa es tener esperanza en ser millonario, por ejemplo, y la otra es esperanza en alcanzar unos objetivos, llamémosle, razonables. Entre uno y otro hay bastante diferencia. Hola desde New York, gracias. ¿Es verdad que berrando el ombligo físicamente se vive más tiempo? Porque la energía no se escapa. Bueno, esto ya es un tema energético. De todas maneras, la pregunta que yo te haré es, vivir más tiempo no es la solución, sino la calidad de la vida que vives. Es decir, cuando una persona llega a 90 años, 95, y hay gente que ya supera los 100 años, mucha gente le ocurre, pero no creo que vivamos 5 o 10 años más en una edad determinada, eso nos hace vivir con esa plenitud, sino que tenemos un ciclo. Podemos vivir, tenemos todos un ciclo que tenemos que cumplir. El prolongar la vida tendría que ser porque no haya envejecimiento. Eso es otro tema. Si conseguimos parar el envejecimiento, es decir, el cronómetro biológico se para. Y eso es otra cosa. Y eso no es solamente el ombligo, sino ya es otra cuestión. También tengamos de pensar que los egipcios, por ejemplo, nos enseñaron en que ellos crearon un mundo virtual, las momias, la momia de Ramsés II, que se puede ver en el Royal Mummy, en el nuevo Museo del Cairo y todo esto, pues se puede ver ahí.
cuando tú ves la momia de Ramsés II, dices, este hombre parece ser que es el que, de alguna manera, vio a Moisés y nos entrelaza en la historia, ¿no? Y está la momia ahí en el museo, lo ves, con su pelo, que tiene un poco de color panocha y un dedo que tiene así en esta posición. Ese famoso rey que fue llevado a París y con pasaporte de rey, cuando lo llevaron para una infección que tenía de hongos, precisamente los vendajes de la momia, pues ese rey ha prorrogado el tiempo físico, el cuerpo, pero él lleva miles de años viviendo en otra realidad, la que él creó mentalmente, que es su propio paraíso. Eso, si somos capaces de crear el paraíso, la prolongación del cuerpo físico no es tan necesaria. Sin enrollarme mucho, que sí es verdad que se puede detener un poco el reloj biológico, es verdad, que hay gente con 50 años que parece que tenga 70 y gente de 70 que parezca que tiene 50, claro. Hay muchos factores que juegan, el peso, la calidad de la comida, también lo que se piensa, pero lo que se piensa hace mucho, ¿eh? El pensamiento rejuvenece y la ayuda a los demás también. Yo me decía un monje budista, que no diré quién, que me decía que si daba de comer a los animales, iba prolongando días de vida. Y yo desde entonces no paro de darle de comer a todo el mundo, ¿eh? A los patos, a las palomas, digo, bueno, al menos unos días, pero ya no es por los días, es porque te da satisfacción, ¿no? Entonces, esto sería un poco la conclusión. ¿Se puede recuperar energéticamente y biológicamente? Sí, pero el fin no es ese. No es prorrogar por prorrogar, sino parar el envejecimiento. Y sabemos que no envejecemos como espíritu, somos inmortales. Perfecto. Vamos con María desde México. Ricardo Bru, ¿podrías compartir con nosotros alguna experiencia propia de regresión? ¿Qué vistes? ¿De dónde viene? ¿Y qué certeza te quedó? A ver, el personalizado es complicado, ¿no? Pero vamos, yo he tenido mucha gente que lo he tenido porque he grabado muchos programas de televisión y lo he tenido que hacer. De todas maneras, la televisión es un campo y es un medio que también rinde pleitesía, ¿no?, a factores que hacen que la investigación nunca a veces va igual como tú quieres. Pero hay una serie de cosas y es posiblemente una de las más importantes que he podido hacer, que fue la regresión que hice a María. María era una ancianita que vivía en Belmez de la Moraleda. Y yo estaba haciendo un programa en Canal Sur, que después se dio en México y se dio en el M80 de México, se dio en Estados Unidos. Ese programa hicimos las caras de Belmez, hicimos las regresiones, y María, en una regresión que le hice a ella, me habló de por qué salían las caras. Y ahí me conectó con una realidad que después pude comprobar, y esa la pude comprobar, porque las caras que salieron, no sé si no puedo hacerle llegar a Luis el número, el ejemplar de una de las revistas en España que se publicó, era la revista Más Allá. De hecho, el programa, ¿no? Sí, de hecho, ¿qué? Que de hecho esa portada la pusimos en un programa. Creo que sí. Pues ahí se ve, pero lo que no me acuerdo ahora qué programa era, ¿eh? Pero bueno, lo que se ve es que María me dice que una parte de la familia que muere en un asedio en la Guerra Civil Española, ella las proyecta mentalmente, con su fuerza mental se habían proyectado sobre el cemento de su cocina, y ahí es donde salieron las caras. Bueno, pues ese caso, que parece poco, me hizo comprobar que la regresión le llevó a decirme de dónde salen las caras de Belmez. Es la familia de ella. Después, evidentemente, como su mente llegó a este nivel de telequinesia y sobre todo de impregnación, haciendo teleplastias, que son las caras de Belmez, después se llegó a la conclusión de que salieron muchas más caras porque el fenómeno se multiplicaba con más gente que vivía en la casa, ¿no? Pero las primeras caras, las famosas caras de Belmez, las primeras de todas, era su familia que murió en la Guerra Civil. Es una conexión directa con los difuntos proyectada sobre el cemento. Esa es la experiencia para mí, mía, personal. Después he tenido otras en Egipto, pero no de este nivel.
son más de donde me vino un poco el código que salió después, el tarot egipcio original, pero eso ya es un trabajo más de campo, un trabajo más técnico, ¿no? Pero esta de las caras de Belmez, yo sin duda pude comprobar mediante una regresión cómo se comunicaba con los familiares muertos y además por teleplastia los impregnaba en una pared de cemento. Eso ya es el máximo que seguramente veré, pero lo he visto, ¿eh? Y se puede seguir viendo en Belmez de la Moraleda, en España, en Jaén. Bueno, voy a ver ahora una pregunta que está en otro sitio. Espérate, que me tengo que ir a verla. Vale. ¿Viviremos más o lo mismo que ahora? Viviremos más o lo mismo que ahora. Pero vivir más puede ser tiempo. Y tiempo es posible que cada vez vivamos más tiempo. Más no, solamente porque el tiempo no es la calidad, ¿eh? Sino que a lo mejor gente que tiene una vida más corta, pero ha tenido una vida muy feliz, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo la pregunta como, ¿viviremos más tiempo que ahora? Sí, pero la calidad de vida la da la calidad de los pensamientos y el amor, el afecto, el entorno que creamos. Sin eso no hay otra calidad, ¿no? Y entonces, esa es la clave. Los años de vida son relativos, ¿eh? Y, hombre, ya, por ejemplo, pues yo sí tengo una expectativa de más años, encantado, pero sobre todo, si me dan a elegir entre más años pero infeliz o más años y feliz, seguro que escogeré más años, menos años y feliz, siempre, porque si voy a ser infeliz, eso ya, esa calidad de vida no sirve para nada. Perfecto. Pues de preguntas no hay más de momento, porque estaba mirando aquí los diferentes chats y ya se han acabado las preguntas. Bueno, pues ya vamos a recordar, Bru, qué estás haciendo actualmente. ¿Estás haciendo terapias online, formaciones online, presenciales? Cuéntanos un poquito antes de cerrar lo que estás gestionando. Sí. La verdad es que terapias online a nivel de, como terapia, más que consejo y sobre todo predicción, como esto que me has dicho antes, oráculos y predicción, sí que tengo mucha gente que me pregunta, sobre todo tú te acordarás de que yo hago una serie de test proyectivos donde se puede ver un poco de dónde vienen determinadas cosas a través del árbol, la casa y todo eso. Eso sí tengo, la consulta que llamaríamos online va por ahí, ¿no? Va por ahí. Porque lo que es la hipnosis online no me gusta mucho hacerla porque no tengo el contacto que yo creo que debe tener con la persona y en cuanto a la hipnosis o estado de trance, o sea, profundo, no me gusta tenerla a 1000 o 2000 o 10.000 kilómetros de distancia, ¿no? Y por eso, de momento, de hipnosis hago poco. Hago mucho predicción y analítica, sobre todo en cuanto al test proyectivo. En cuanto a cursos, pues los cursos que estoy haciendo de hecho lo hago con alumnos míos. Estoy haciendo pequeños cursos, pues sobre todo de artes adivinatorias, de parapsicología, y me han pedido también mecánica hipnótica, no hipnosis a personas, no hipnoterapia, pero sí aprender las técnicas de hipnosis, ¿no? Esos son los cursos que voy haciendo. Ahora mismo estoy empezando, porque yo también me he tenido que transformar de el proceso de curso presencial al online. Y ahora mismo estoy empezando. La verdad es que estoy en ese proceso de transición, buscando quizá los cursos, dándole vueltas, y es posible que en un futuro pues haga cursos que son muy distintos de los que estoy haciendo ahora. Porque ahora lo que estoy es en la adaptación de presencial, que había el contacto, ese apretón, toda esa cuestión que había, al online, ¿no? Que de alguna manera era el proceso que hay ahora, que bueno, que podemos, desde luego llega a mucha gente, ya he visto, mira, las preguntas, una de Nueva York, otra de México, es verdad que esto es mundial, ¿no? Y también estos temas dan mucho que pensar, dan mucho que pensar y sobre todo de reflexionar, ¿no? Pero hasta lo que te he dicho, las visitas de proyectivos y de adivinación, ¿no? Un poco de cómo estoy yo en general, es así. Y después cursos que estoy empezando ahora, sobre todo en estos tres, ¿eh? Algo de mecánica hipnótica,
y artes adivinatorias y parapsicología. Son lo que ahora mismo estoy intentando hacer, pero, insisto, acabo de empezar hace poco. Esto de artes adivinatorias, yo tengo una baraja de tarot egipcio que me regalaste, que está hecho con pergamino, ¿no? Con material de la antigua planta. ¿También tiras este tipo de cartas de tarot o es otro tipo de oráculo? Sí. No, de hecho tiro unos cuantos, tiro varios porque son todas las artes adivinatorias. De tirar, tiro hasta la oca, el juego de la oca, o sea, jugamos con la oca, con las cartas del tarot y tal. Ahora el tarot finalmente, he conseguido una empresa que al final lo tuve que registrar como la mayoría de cosas que se tienen que hacer, y eso lo entenderás tú muy bien. Lo he registrado en Estados Unidos, el tarot, porque es el único sitio que lo he podido registrar. Entonces hay una empresa que va a comercializar la baraja. Entonces la baraja ha crecido y la he acabado. Ahora, en vez de 22 arcanos, tiene 42, porque tengo los nuevos del Delta. Ya cuando tenga alguna de las barajas acabadas ya te haré llegar para que la tengas completa. Y dijéramos que ahora ya puedo dar el tarot completo, el tarot egipcio completo, ¿no? De las 42 cartas. Las 42 cartas que son 20 gnomos del Delta y 22 del Alto Egipto. Lo hemos hecho todo. Además, he ido en mis viajes haciendo todas las ciudades. He estado en cada una de ellas. Hice el crucero que me encantó, que va desde Asuán hasta el Cairo, llegando al Cairo por crucero, parando pues en cada uno de los sitios y tal. Y entonces estas estarán pronto. Ahora la comercialización es algo que yo no me ocupo, pero que en cualquier caso a ti personalmente, claro que te haré llegar o ya te informaré cuando estarán listas. Pero vamos, es una pequeña emisión, ¿no? Están registradas en Estados Unidos y la idea es que también quiero hacer lo mismo con el oráculo el otro, el del Sansara, que es el de la lectura del karma. Pues todo esto, lectura del karma y artes adivinatorias, tarot egipcio, tarots en general, Rider, Visconti, todo eso, juego de la oca, juegos de azar, dados, numerología, todo esto aplicado para que la gente saque del arte adivinatorio una predicción de futuro, pero sobre todo para alejar, para tener una mejor... De hecho, es un coach de todo aquello que se puede anticipar e intentar vencer dificultades. Es una ayuda al mecanismo activo. No es tanto para esto, ¿no? Ni qué decir tiene que mucha gente le interesa mucho qué puede pasar con una empresa o si me irá bien este trabajo o el otro. De saber elegir adecuadamente es muy importante porque te va en ello una calidad de vida, ¿no? Eso es muy importante. Pues me estás dando varias ideas. Una, quizás un curso enseñando todo este tipo de mancias. Otro sería hacer un programa con este tipo de mancias, porque yo creo que la gente con esto disfruta mucho y tiene mucha salida. Porque yo creo, bueno, mira, la gente que estáis en el chat, decidme si os interesa cualquier cosa de estas dos que os he dicho, me lo ponéis en el chat. Y luego, una cosa que sí te tengo que decir, tengo una espinita clavada contigo que todavía no hemos ido junto a Egipto. Has ido con la competencia y conmigo todavía no has ido. La verdad es que te lo digo en serio, tengo previsto un viaje para este año que viene, porque es uno que tengo rebotado, pero que si ya sabes que siempre tendrás sitio, que quería hacerlo en febrero, poca gente, porque estamos hablando de poca gente ya, o sea, no, esto ya se acabaron los grupos. Y la verdad es que, como tú sabes, sí es una pena porque de eso ya te lo diré fuera de micro, porque es que no me gusta criticar en vivo, porque yo creo que no hay que hacerlo, pero vamos a decir que eso fue una cosa muy rara que pasó, porque si has visto no hay imágenes de nada. Entonces, como no hay imágenes, dices, ¿dónde están? Yo creo que se han perdido, así de claro. O sea, horas y horas de grabación no existen. Y te aseguro que se grabaron mínimo, de alta calidad, unas 30 horas. ¿Dónde están? No están. Y no habrás visto ninguna, porque no hay ninguna emitida. Luego lo Entonces, hablamos. Sí, pero que hacer un viaje con la caja de Pandora a Egipto, pasando noche en la pirámide de Keops, experiencias de hipnosis y regresiones ahí, eso lo quiero hacer contigo. Lo quiero hacer contigo. No, lo haré contigo.
Lo haré contigo con un grupo. Lo haré con un grupo contigo, ¿eh? Eso lo tenemos que hacer porque lo hablamos, es verdad, pero es que también, ¿sabes qué pasa? Que, a ver, cuando toca, toca, y ahora lo haremos mejor. Bueno, a mí me salió, después lo hablamos, pero me salió una oportunidad, me metí en el carro, ¿no? En este caso era apuntarme al carro. Pero en esto sí, lo podemos organizar y a los oyentes que nos están oyendo, pues estoy seguro que si a alguien se le dice que se le va a explicar los arcanos verdaderos, toda la historia, más la pirámide, que podemos ir a Keops y podemos ir a Zoser, a la pirámide escalonada debajo, que hay allí una zona energética brutal. Esto tengo permisos todavía en vigor y la gente puede venir con nosotros. Y yo pienso que sí se puede organizar. Lo podemos organizar y a mí me encantaría que lo organizara la caja de Pandora para sacarme espinas que tengo por ahí. Bueno, Me encantaría. Se puede hacer, se hará, y si no, tampoco pasa nada. Pero sí te voy a decir que teníamos, el que me hacía mucha gracia contigo era aquel viaje que planteamos de Transilvania, que al final no salió. Ah, ¿A qué te acuerdas? sí. ¿Te acuerdas? Ese era Sí, un punto. la verdad es que era un viaje cojonudo, ¿eh? Porque ahora mismo es una zona extraordinaria para ir, sobre todo como primera experiencia de ver un país que sigue teniendo los bosques más vírgenes y salvajes de Europa. La mayoría de los bosques con lobos y con osos y tal están allí. Y son terrenos muy rurales y es una gente encantadora. Yo estuve trabajando en Rumanía. Yo trabajaba entonces para Valerio Lazarov, que él era rumano, y entonces me contrataron para la televisión rumana. Y fue cuando conocí esas cosas, ¿no? Y yo me di cuenta que era un país con un potencial total. Pero es que después todo el fenómeno vampírico no es solo la película de Bram Stoker, sino toda la tradición que hay ahí, ¿no? Ahí hay mucho que hablar y, bueno, es el mensaje póstumo de los no muertos. Pienso que era un viaje que, ¿por qué no? Cuando todo esto se cambie, yo creo que se puede volver a poner y estas espinas también te las tienes que quitar, de verdad. Tenemos que hacer 2 viajes, uno ahí y otro a Egipto. El que empezando. Era por bueno, cuando yo vi los palacios y el verde que tenían y que también había una cultura allí muy antigua, porque tenían grabados megalíticos también, ¿no? Me llamó mucho la atención. No tanto a lo mejor por el tema de vampiros, sino por el tema de la naturaleza espectacular y los palacios tan impresionantes que pude ver en aquellas fotos, ¿no? Y se contactó con una chica que era de allí y me estuvo contando que allí había una cultura muy antigua del Mar Negro, que bueno, estaba allí y que probablemente sería una cultura tan antigua, bueno, de las más antiguas de Europa, ¿no? Conjuntamente con los pueblos del mar venidos a la Hay un bosque, el Hoya Baciu, que es un lugar donde ha desaparecido mucha gente, porque también parece ser que es un pasillo temporal, ¿no? De gente que dice que ha pasado, pero después ha aparecido como unos kilómetros más allá. Hay mucha tradición sobre esto, sí. Se puede organizar, pero ves, ahora lo que estamos generando, Luis, es esperanza. La gente, si le estamos comunicando, le estamos inyectando en el gusanillo la capacidad de viajar, de moverse, de hacer grupos, de intercambiar experiencias paranormales, regresiones, conocerse a uno mismo. Eso es bonito y esto da caché de vida, que decimos, esto es muy bonito. A mí me la ha dado y me gusta compartirla por eso, porque me ha dado mucho el compartir los viajes. ¿Sí? Pero te voy a hacer una pregunta que si quieres no contestes, ¿eh? El tema, por ejemplo, que está pasando con el adenocromo, supongo que sabrás, ¿no? Esto que se están alimentando en plan droga para la élite, que maltratan a los niños y les sacan la adrenalina y crean esto. Eso para mí es un tipo de vampirismo. Entonces, ¿se podría decir que los vampiros actuales son este tipo de gente o es algo peor todavía? Bueno, si te fijas, bueno, una cosa es la novela de Bram Stoker es una cosa, pero ahí la causa fundamental es el amor, ¿no? La pérdida de un ser querido que trastoca una mentalidad y entonces se llega al pacto, ¿no? Entonces hay un ritual, hay una magia, hay un concreto. Entonces yo pienso que eran más buenos los vampiros de Bram Stoker y los draculianos en el sentido de que tenían una intencionalidad. Y después, bueno, Hollywood ha sido lo que es. Los vampiros de hoy en día, claro que existen. Son vampiros energéticos, vampiros psíquicos,
son vampiros de ideas, vampiros de ilusiones. Son aquellos que cogen una empresa que pone vídeos libres y la cierran o empieza a hacer censura. Eso también es ser vampiro, ¿sabes? Y entonces esos vampiros están por todas partes. Y por lo tanto, esos hay y los hay. Y lógicamente, los que nos quitan las libertades, los que nos hacen, nos tratan como borregos, pues son también del género vampiro. Pero esos vampiros son mucho peores porque ellos quieren esclavizar. El vampiro, en un momento determinado, te podía vampirizar, pero te daba a la vez, si te mordía, te volvías vampiro. Es decir, tenías una alternativa. Esta gente te muerde, te saca todo, pero no te da nada, ni siquiera que te hagas vampiro, ¿no? Esto es como, si quieres, como una anécdota, ¿eh? De realmente el vampirismo tomado en serio. Yo lo hice cuando estuve preparando este viaje y los viajes allí. El vampirismo, el stringeri, que es como le llaman allí, es otra cosa, ¿eh? Es de alguna manera una especie de hombre que ha quedado en el umbral, está entre dos mundos. Y yo pienso que sí que da para hablarlo mucho, pero vampirismo en esta sociedad actual, desde el punto de vista de las farmacias, no las farmacias, sino la industria farmacéutica, ya solamente ver, el otro día estaba yo viendo el telediario y se veía el sacrificio de miles y miles de pollitos macho, solo por ser macho. No sé si sabes que la mayoría de pollos se seleccionan las hembras y los machos los matan, no sé si lo sabías. Cuando hacen la selección en la granja, pues sí, todos los machos los son matados por el hecho de que son machos, porque quieren solamente hembras. Entonces, la crueldad humana ha llegado a niveles que vienen las pandemias, como volvemos a Dante Alighieri, el infierno en la tierra. Estamos en el infierno ya, el infierno está el día a día, hay que salir del infierno creando una mentalidad nueva y tiene que ser de esperanza y tiene que ser de gente que dé ilusión y la gente que se ilusione. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, lo que hablamos, vamos de viaje, vamos aquí, venga. Y eso, que la gente le coja ese ritmo, ese ímpetu, y entonces coge y tiene ganas de hacer cosas y es feliz. Y los otros que están solo siguiendo la mecánica, entonces cada vez más enfermedad. Eso es así, ¿eh? Pues sí, tengo unas preguntas que me han entrado después, no sé si tienes tiempo de poder contestarlas o quieres que Siempre, conteste. siempre. Sí, no hay problema. ¿Seguimos? Bueno, sí. Por aquí voy a hacer una que me produce risa. Dice, ¿le gustaría hipnotizar a Fernando Simón? Hombre interesante, ¿eh? Es un hombre interesante. Y sobre todo, no creo que jamás se dejara ni me lo pidiera, seguro, ¿eh? Pero es un hombre interesante. Es un hombre interesante porque morfológicamente, y yo lo he estudiado un poquito, ¿no? Lo de verlo delante de la tele, se le ven muchas cosas, pero es un hombre inteligente. Y la gente inteligente te da mucho juego en una sesión de hipnosis. Sí me gustaría, sobre todo, si él me lo pidiera, ¿no? A mí me gustaría ayudarle si él me lo pidiera. Por hipnotizar o por hipnotizar, no. Pero si me lo pidiera, para mí sería una cosa que haría con gusto, sí. Sí. Fernando Simón, para quien no lo conozca, me lo están preguntando por aquí desde México, es un ministro que tenemos aquí en España y un ministro que yo le haría el polígrafo. Yo le haría el polígrafo de la verdad. Más que una hipnosis, porque yo creo que es lo que se merece. Bueno, sobre todo el Simón, pero es que el papel de él es el dar una información que le han tenido que cuadrar y entonces tiene un papelón, ¿eh? Es que el hombre tiene un papelón, ¿eh? Algunas veces, si tú le coges y le sigues todo lo que ha explicado, está diciendo lo mismo y lo contrario en una misma frase. Estamos llegando, pero hay que tener en cuenta, porque hay que tener en cuenta que lo otro, pero a lo mejor es que al final dice, bueno, pero ¿qué es lo que ha dicho? Y está diciendo que no, pero te está diciendo sí al principio. Entonces, esto es un poco la incongruencia social de la piedra de Sísifo, dado que era el tema central de hoy, de que no salimos de esa piedra. O sea, porque no tenemos conciencia que la piedra la podemos dejar y seguimos con ella todo el día. Bueno, hay otra pregunta aquí de Susi. A veces las personas viven toda su vida en desgracia. ¿Por qué? Sobre todo la desgracia, evidentemente una enfermedad,
una pérdida de un ser querido. Hay mucho tipo de desgracia, y es verdad, pero se vive más o menos en función de la esperanza, otra vez lo tengo que decir, y en función de la creencia y de la capacidad espiritual que tiene cada persona. La desgracia puede transmutarse, así lo vemos que hay niños en la India o en las calles del Cairo que no tienen para comer y sonríen y tienen una risa de felicidad, y hay niños ricos que están amargados y tienen de todos los juguetes que hay por haber. Por lo tanto, la desgracia tiene que ser también la pérdida de enclaves espirituales. Es verdad, la enfermedad y todo eso ya por sí mismo no hace ninguna gracia, pero eso es un tiempo, y si quieres hay gente que llega con una serie de condenas, pero he visto a gente con enfermedades graves tener un nivel de felicidad y de sonrisa dentro de lo que cabe, dentro de su enfermedad, y otros con todo y teniendo una excelente salud han estado amargados, que han llegado por otra de las cuestiones fundamentales. Cuando Albert Camus, y eso no lo he dicho y tenía que haberlo dicho, gracias a que ahora me he acordado, una de las cosas que se plantea cuando hace Sísifo es precisamente el planteamiento de la filosofía es el suicidio, que uno de los graves problemas que tenemos es el suicidio en nuestros momentos. La gente que quiere quitarse la vida porque la vida le ahoga sin ningún tipo de situaciones. Por eso esa es quizá una de las grandes desgracias, ¿no? Llegar a ese nivel donde no se ve ninguna esperanza. Bueno, suelo decir preguntas que valgan para todo el mundo, ¿no? Preguntas personales, lo digo porque ahora están entrando preguntas personales y esto no es terapia, estamos hablando de cosas genéricas y sobre todo del tema de hoy, ¿no? Por aquí hay una recomendación que nos dice Nancy, dice, ¿puedes hacer un curso sobre la técnica para alcanzar el Merkaba? Bueno, eso me lo tengo de estudiar, me lo tengo de estudiar. Es algo que, a ver, hacer un curso que tenga una calidad no es tan fácil, porque hacer un curso no se trata de hacer, vamos a hablar de esto, no, curso es algo más. Pero si está interesada en esto, quédate con ella. Yo me lo voy a estudiar, si ahí se puede hacer formato curso online, entiendo, formato curso online. Pues lo voy a estudiar. Por aquí referente también a lo que estábamos comentando antes de la forma, o sea, es decir, de los cursos también online que tenga que ver con las mancias, han habido 3 personas que me han dicho que sí, que estarían de acuerdo. Bueno, artes adivinatorias es quiromancia, quirosofía, quirognomia, carácter y huellas digitales. Hay muchas. Es que esto es muy largo. De hecho, es como una carrera, ¿no? Todas las mancias. Todas no las podemos dar en un curso. No, las más que dar una selección. Sí, una selección. 2 o 3 más interesantes haría yo, no todas. Las que y además las que más provecho den, ¿no? Para la que haría. Eso estructurarlo. Yo ahora estoy con unos alumnos buscando hacer unos cursos sobre este tema, pero ya te digo, estoy empezando y vamos, si hay interés, por supuesto que se hará, ¿eh? Para eso estamos, por supuesto. Muy bien, pues bueno, vamos a dejar ya el vídeo aquí. Llevamos 1 hora y 40 minutos más o menos. Y yo creo que ha sido muy interesante todo lo que hemos estado hablando, con lo cual, si os ha gustado, lo que podéis hacer es coger el enlace que tenéis aquí arriba, tanto de Facebook como de YouTube, y compartirlo en vuestras redes sociales para que pueda llegar el mensaje y más libres pensadores puedan nutrirse de todo esto. También recordar que podéis contactar con Ricardo Bru, porque él, a través de las mancias, el tarot, el oráculo, puede hacer consulta, también puede hacer consulta de autogestión más terapéutica. Y luego también pues iremos anunciando próximas formaciones que pueda tener con nosotros o él mismo. Y más adelante, cuando ya se puedan hacer experiencias o viajes, pues también lo iremos comunicando, porque ya sabéis que todavía faltarán unos 6-7 meses para que esto se pueda hacer. Pero bueno, si se puede y en el momento hay ganas, pues volveremos otra vez a las riendas de poder volver a hacer estas locuras que hicimos. Son muy graciosos los vídeos que hicimos cuando estuvimos haciendo el curso de hipnosis, donde nos quedábamos luego y hacíamos pues trabajos parapsicológicos que siguen estando en mi canal, en Luis Palacio, o en Facebook, y os vais a reír mucho en el sentido que es serio el trabajo, pero me refiero que la gente cuando ve eso se acojona, ¿no? Entonces, yo creo que está muy divertido. Y la Yolanda me dice, tú eres un kamikaze, ¿te gustan todas esas cosas? ¿Disfrutas? ¿No te da miedo? Dice, y el resto de los que estábamos allí queríamos salir todos corriendo. Y tú te querías quedar.
Y yo decía, bueno, porque yo quizás lo veo como la mirada del niño, ¿no? Que está aprendiendo o el joven, ¿no? Que está evolucionando y que realmente lo que necesitamos son experiencias, ¿no? No lo veía como algo peligroso, lo veía como algo que para mí era... pero es que eso da esperanza. O sea, la experiencia es la aventura es la investigación. Un viaje es también todo eso, es aventura e investigación. Los viajes los vamos a hacer, Luis, los vamos a hacer ya. Claro, el tema está en que Ricardo, como es de la vieja escuela, me refiero que ha hecho parapsicología y todo tipo de cosas, él le gusta el trabajo de campo. Y hoy en día todo el mundo es trabajo de internet. O sea, un youtuber, un especialista en algo, es un copia-peca. No tiene trabajo de campo. Yeah. Y con Ricardo sí se puede hacer trabajo de campo. Y a mí lo que me gustaba es que, por ejemplo, Ricardo ha sido profesor de parapsicología de Yolanda, por ejemplo, y hace 20 y pico años. O sea, no estamos hablando de ahora. Luego ha sido profesor nuestro más adelante de muchas más cosas. Pero quiero decir que lo conocemos desde hace mucho tiempo. Entonces, a mí lo que me interesa es el trabajo de campo, porque aparte de que se está perdiendo y nadie lo hace, yo creo que hay que volver a esa esencia de esas cosas que te dan vida. Sí. Y después, en un viaje, en una salida, ¿no? Cuando te juntas esas tertulias que haces con la gente y hay el intercambio de experiencias, eso no tiene precio. Eso yo disfruto como el que más, vamos. Porque soy el primero que disfruto, ¿no? Porque nos quedábamos hasta las 3 a las 4 de la mañana allí en el hotel y en el fondo lo que teníamos es mucha ilusión. ¿Por qué? Porque la gente tenía ganas de hacer cosas. Eso es lo que se pierde y eso es luchar contra la pandemia también, con ilusión. La ilusión es un antídoto total, ¿eh? Total. Y no se requiere mucha gente para hacer estas experiencias. Mucha gente sobre. Hay que hacerlo con menos gente y poder proyectarlo online. También proyectarlo, sí. Bueno, ya lo haremos. Muchas gracias por todo. Ricardo, no te vayas. Vamos a cerrar aquí el programa. Muchas gracias, Ricardo, por estar otra vez con nosotros. Encantado. Nos vemos, familia. Conmigo mañana en una tertulia, creo que es a las 9 de la noche. Mañana tengo tertulia de economía a las 9 de la noche para ir variando. Esta semana vamos a tocar muchos temas diferentes para que disfrutéis. Hasta luego.